Universidad Politécnica de Atlautla se deslinda de cualquier contenido, declaración o perspectiva vertida en el podcast que pueda generar controversia, incomodidad o conflicto con las leyes, principios éticos o valores fundamentales que sustentan nuestra labor educativa. Los puntos de vista y opiniones expresados en este podcast son exclusivamente responsabilidad de los participantes y no reflejan necesariamente la posición oficial ni representan el pensamiento institucional de la Universidad Politécnica de Atlautla. UPA Minds, Academia, Voz y Cultura. ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Hoy venimos con un nuevo video aquí en UPA Minds, Academia, Voz y Cultura. Acompáñennos a esta nueva aventura donde, junto a unos chicos de Nayarit que vinieron de intercambio de un proyecto de la universidad llamado Delfín, iremos a un pueblo mágico de aquí de la región de los volcanes, el cual es Tlalmanalco. Iremos al Museo de Cultura, también iremos a la Capilla Abierta e iremos también al ex convento. Será una aventura grandiosa y los invito a que nos acompañen. Sin más, acompáñennos a esta nueva aventura. Ese es un Tezcatlipoca y eran ocupados justamente directamente para un dios. Ya el nivel de culto es tan grande que ya colocan a quién va dirigida cada vasija. Ahí son dioses. Entonces ya le dan ese aspecto. Dense cuenta que esto es como negro, ¿no? Barro negro ya. Entonces sí es una cama. De este lado, algunas de estas piedras salieron justamente del ex convento franciscano entre las paredes. Durante un sismo salieron muchas de estas piezas. Aquel que está con la nariz que parece como bastante. Y tiene los ojos redondos, él es un Tlaloc. Aquí sí pueden ver el detalle, esta es una serpiente enroscada, no es que Quetzalcóatl, es una serpiente tal cual. Y aquel que está ahí como color rosita, este puede ser parte del glifo original de Chalco, pero lo he encontrado aquí. Y este es parte también del glifo original de Tlalmanalco. Entonces tenemos dos glifos aquí en el municipio. Entonces, sí, incompletos por tanto tiempo, pero los tenemos. ¿Fue entonces en un sismo, dice? Sí, salieron algunas piezas. Ahorita van a ver el boquete, de donde salieron muchas piezas. En estas, aquí hay una que es única, que es ese que está ahí. Él es Quetzalcóatl, pero no es serpiente emplumada, es Quetzalcóatl hombre. Hay muy pocas piezas donde vamos a poder ver a Quetzalcóatl. Lo pueden escanear y es un silbato. Y todavía suena. Ese es como del año más o menos 1000 después de Cristo. Ella es la mamá de todos los dioses. Esta figura es 100% de Tlalmanalco. También está en el Museo de Antropología e Historia. Pero ella es la que posteriormente los españoles la convierten a la Virgen María. Entonces realmente ella es la Virgen de Guadalupe, como muchos la conocen. Entonces Teotihuacán, como lo conocían los nahuales. Luego le cambiaron el nombre, Tonantzin, para los aztecas. Llegan los españoles y quedan tanto la amor a Tonantzin que decidieron convertirla a la Virgen, porque no querían una Virgen María blanca. Ella era morenita y entonces la transformaron y ella es la que inicia este proceso de evangelización. La agarran como bandera para la evangelización a Tonantzin. Y que existe la leyenda de que ella también pudo haber sido la Llorona, la famosa Llorona, de que llora por sus hijos. Vamos a encontrar caritas de Tlaloc. Se ven claramente los ojitos redondos. Posiblemente eran ocupados como para un adoratorio. Entonces llenaban con incienso, con hierbas para que estuviera aromatizado de una forma bonita. Entonces esta parte son Tlalocs. Y atrás también pueden escanear el código que tiene las letras P3. Lo tenemos que escanear con letra. Ese código QR o ese código es para esta vasija. Ese vaso se llama vaso de
Tlaloc o vaso de agua, y en él se supone que viene cayendo el agua, cae en el agua y explota. Por eso tiene puntas. Y ese, bueno, lo podemos ver en tercera dimensión con el código B3. Y cabecitas de guerreros que son de Dios del maíz. Ya comienza aquí la mezcla azteca y esa parte de honrar al maíz, al alimento, como algo sagrado. Entonces tenemos una cabeza de piedra ya con otra técnica. No es piedra como la que vimos al principio. Este ya es un poquito más caliza, pero respeto. Y aquí tenemos a un guerrero, también lo podemos escanear porque la parte de su espalda también tiene. Entonces si escaneamos él es un sacerdote, el sacerdote de la realidad, día y noche. Y en su mejilla tenemos representada al sol y la luna. Miren igual en su pie. Si lo escaneamos van a poder checar. Si no jala ahí, tienes el código para que lo puedas jalar. Parejas, tenemos unas arrancadas que son bastantes, y también en su nariz, en la parte de abajo, tiene bastantes incrustaciones. En sus hombros se le alcanzan a ver unas bolas. Esas bolas eran porque se metían justamente algunos sacerdotes, ya sean piedras o algún elemento abajo de la piel, e inclusive hay registros donde ellos mismos se colgaban para estirarse la piel. ¿Para qué hacían esto? Podría ser. Se supone que ellos consideraban que si un humano, en ese caso ellos como sacerdotes, soportaban y toleraban el dolor, eran capaces de poder hablar justamente con los dioses. Porque no cualquiera soportaba ese inmenso dolor. No había anestesia. Pues imagínate, colgarte durante varios días. Sí. No, está cañón. Pasamos a los que están acá atrás y tenemos una flecha de obsidiana bastante grande, y tenemos diferentes medidas justamente para que ellos agarren una pieza y la comiencen a triturar para sacar los pigmentos de colores o preparar sus plantas medicinales. También ya utilizaban la medida de las cucharas específicamente, y las bolas más grandes eran para las ondas más grandes. Entonces así te cae en la cabeza y te mata. Si aquellas chiquitas nomás te descalabran, pues así quedas. Sí. Entonces son parte de esto que se tiene. Ella es una mujer matriarca, posiblemente de alguna familia muy importante, y está en ese momento con un tocado bastante grande, y la posición que les había mencionado, ¿no? Estar sentada con los pies cruzados hace que se vea el nivel de importancia. En los brazos se ven unas rasguñas, se están rasguñando. Le falta, hay algunos que tengan algo colgado, ¿no? Ella misma se mutiló el cachito de piel para tener esos detalles, ¿no? En la parte de atrás son los gemelos, sería de vida y muerte, y tenemos otros pequeños justamente para hacer la ropa, y un collar también 100% hecho con piedras naturales, que era ocupado como para alguna persona muy importante. Obviamente pesa mucho, llenarte de piedras debe haber estado canijo. Él es un perro cebado, son dos xolospincles, y uno de ellos posiblemente es el bien y el mal. Es como un significado de yin y yang, pero para la época. Él es de arte de Colima, no es de acá, pero fue donado y forma parte ya de la colección del Museo Comunitario. Es colimense. Por eso como que uno tiene tallado y el otro no. Sí, porque uno representa el bien y uno representa el mal. Y ahí va a depender la perspectiva de cada uno. En esta parte, de nuevo vamos a poder ver justamente personajes de dioses del maíz, inclusive un fraile franciscano. Aquí se alcanza a ver el rostro de un fraile, pero los demás son dioses del maíz. Y de nuevo regresa la parte de la piedra. Ahí tenemos unas piedras que representan que no se ha perdido esa parte, ¿no? Que son olmecas, y que el arte del tallado sigue ahí presente, ¿no? De ahí pasamos a estas dos joyas que tenemos aquí al lado. Ella es igual una gobernante, y él es un músico. Se alcanza a ver su instrumento,
como tipo concha, bastante grande, está tocando tal vez en un evento público o en una ceremonia muy especial, mientras ella tiene incrustaciones en sus dientes, posiblemente se incrustó en los dientes piedras, más aparte en sus hombros posee ese garigoleo. También aquí la pueden escanear, si su cámara es suficientemente bien, pueden escanear y disfrutar en tercera dimensión la pieza que tenemos ahí. Ometeotl, el dios de la vida, el dios de la muerte, lo tenemos aquí representado. De aquel lado tenemos toda la parte humana, todo con cuerpo, con carne, con músculo, y de este lado ya lo tenemos prácticamente muerto, ¿no? Se alcanzan a ver los huesos muy bien detallados, e inclusive en las manos y en los pies se ve muy bien esto. Igual podemos escanearlo. Esta pieza fue encontrada también aquí en Tlalmanalco y pues es parte de un orgullo que pertenezca aquí a nuestro municipio. Pueden checarlo, tercera dimensión, para que puedan ver los detalles de la parte de atrás donde se le alcanza a ver la columna vertebral. Capilla abierta del Tlalmanalco. Como dato curioso, esta es la capilla más importante de todas. Son 74 las que existen, pero esta es la mejor conservada de todas. Pero aquí, aparte de eso de que es la mejor conservada, son dos en sí, pero esta es la más chida, la más chida. Pero no solamente es por eso, sino por sus detalles históricos. Salud. Gracias. ¿Por qué? Tlalmanalco es muy bien conocido. Bueno, todos sabemos que en la conquista dicen, no, pues lo único que al principio nos llegan, pues llegaron, invadieron y nos pusieron otra religión, ¿no? Pero dicen, nos impusieron otra religión, pero ¿dónde empezó eso realmente? Bueno, Tlalmanalco fue el punto de evangelización. Toda la evangelización que se dio en todo, bueno, en ese entonces, el México antiguo, por así decirlo, fue aquí, en Tlalmanalco. Aquí fue toda la evangelización, a partir de acá. ¿Por qué? Más que nada por el recorrido de lo que hace de Cortés, que llega acá. Cortés estuvo aquí, en este Tlalmanalco. De hecho, hay otros lugares llamados las casas de Cortés, están hacia allá abajo. Pero aparte de eso, si se dan cuenta, dicen, pues es una capilla, pero cuando uno piensa en una capilla, dicen, ¿en qué les llega? ¿Qué piensas? Una torre, una iglesia o algo. Una iglesia, un lugar cerrado, ¿no? Más o menos. Esto está muy diferente, está abierto, está expuesto, ni siquiera está acabado. Esta obra se empezó en el 1536 y concluyó en el 1560. Se dice concluido, pero en realidad está incompleto. Les digo, en sí no es como que esté en sí terminado en su totalidad de lo que debería de ser. ¿Por qué? Porque cuando llegan los españoles, la costumbre de los indígenas es, por ejemplo, a sus dioses. Dato curioso, uno de sus dioses principales aquí, bueno, todos podemos decir, no, pues que Quetzalcóatl, claro, todo eso. Pero aquí en la zona, aquí en Tlalmanalco, en el antiguo Tlacochalco, es el dios Tlaloc, el dios de la lluvia, obviamente, el dios Tezcatlipoca, hasta eso, y no es tanto no tan reconocido Quetzalcóatl en esta zona. Pero el que sí es muy, muy reconocido y muy marcado es el dios Xochipilli.
Xochipilli. De hecho, por eso igual vieron el monolito aquí abajo. Ajá. Xochipilli es el dios de la fertilidad, naturaleza, de la sexualidad, entre otras cosas. Entonces, para ellos adorar a sus dioses es hacerlo de forma libre, no estar encerrados. Si se dan cuenta, por eso hay danzas, por eso hay ceremonias al aire libre, nunca son en lugares cerrados, porque para ellos, y de hecho son descalzos, porque ellos se conectan con la naturaleza. Ese era su propósito, por eso es que lo hacían así. Entonces ellos, en sus actos de rebeldía, dijeron: ok, te vamos a construir tu templo, pero yo voy a imponer también mis creencias. Si se dan cuenta, esto es en forma de arcos. Estos arcos representan la historia de la llegada de los españoles, pero también representan puertas. Por ejemplo, ven que son 5. Ajá. Las entradas que están así. En estas primeras 2 se lee de izquierda a derecha la historia. ¿Por qué? Porque esta es la puerta del infierno. Aquí en medio, en donde está el pasillo, es la puerta neutra, la puerta de los humanos, y del lado derecho es la puerta del cielo. Aquí de este lado, en donde está la segunda columna, si llegan a ver en donde está la intersección, está la imagen de un demonio. Es de un demonio. Esa en la segunda columna, bueno, por si llegan a verlo, es un demonio. El demonio se encuentra con una herradura aquí, en su boca. Esas de las de puerta. Sí. Y de hecho es precisamente para eso, porque esa es la puerta. Pero en la primer columna, en la parte de arriba, también hay una figura muy particular. Un mono, un chango. ¿Qué representa eso? Bueno, pues los españoles nos representan a nosotros como esos changos. Porque nosotros somos los incivilizados, nosotros no estamos en el evangelio, somos del demonio, etcétera. O sea, un choque cultural muy grande. Por eso nos representan a nosotros como monitos. Y en ese del demonio, abajo se encuentran igual los otros monitos, representando a los indígenas. Ahora, en la parte de arriba del primer arco, no se llega a ver ahorita hasta este punto, pero se ven, por ejemplo, calaveras. Pero se ven como si estuviesen sufriendo, porque eso es lo que representa el infierno. Pero eso es lo que creen los españoles, que dicen: pues como es el infierno tienen que sufrir. Pero los indígenas lo que hicieron fue las representaciones de ellos, su sufrimiento, de que ellos llegaron y los asesinaron. Entonces para los españoles, eso es el infierno, pero para los indígenas cuentan la historia de lo que realmente pasó. Ajá. Aquí en el lado neutro, lo que es en la tercera y en la cuarta columna, hay un esqueleto en medio, y abajo también se encuentran pues unas personas como agarrando la herradura. Ajá. ¿Por qué los esqueletos? Y de hecho también hay unos huesos de esta forma. ¿Por qué los huesos? Porque eso representa la mortalidad del hombre, que es lo que nos diferencia una parte, ¿no?, entre ser un humano y ser Dios. Entonces, por eso se representan de esa forma, la mortalidad. Y del lado derecho, lo que es en la quinta columna, se encuentra un león con 2 personas agarrando aquí la herradura. Ese león representa la puerta del cielo. No sé si, por ejemplo, han escuchado que, bueno, en algo que es como muy remarcado, ojo, no es de ofensa ni nada, pero ven que, por ejemplo, en la religión cristiana, hablan mucho de que rujan como leones o algo por el estilo. El león es fuerte, tiene otro significado, ya lo sé, pero ahorita nomás así como de rápido. Por eso es que también lo representan de esa forma, la puerta del cielo. Y los hombres que están ahí son españoles. Claramente son españoles, porque ellos son los buenos, son los que llegaron. Pero aquí hay otro dato súper curioso. En la primera columna, en la parte de arriba, no solamente se encuentra un changuito, sino también se encuentra la forma de un hombre. Ese hombre es Cortés, porque los indígenas lo pusieron ahí. Dijeron: es Cortés, él es el que vino a matar, etcétera, etcétera, etcétera. A él lo representan como el mal. Pero también del lado derecho también está un monito, y arriba también está la cara de un hombre. Ese también mismo es Cortés, porque para los españoles pues él representa a alguien bondadoso. Si no precisamente un fraile franciscano o algo así, pero pues a alguien bondadoso. Entonces eso es lo que representan parte de esos arcos. Pero también aquí abajo de los arcos se encuentran unas flores. Más o menos aquí de donde está este campanario, en medio ven que hay 3 figuras, 3 círculos. Son florecitas, están de esta forma, son 5. 5 pétalos, perdón, son 5 pétalos.
La capilla abierta también es muy conocida y es muy importante porque es una de las obras que tienen detalles ornamentales. ¿Esto qué quiere decir? Que está hablando acerca que, por ejemplo, de la naturaleza. Pero dicen, ¿por qué naturaleza? Porque aquí hay otra cosa. Los indígenas dijeron, ok, yo te voy a construir tu templo, pero yo voy a imponer mis ideas. Entonces, aquí, ¿cuál es cuando llega ese choque de dioses? Ok, vamos a poner el templo acerca de tu Dios, pero yo voy a poner representaciones de mi Dios. Xochipilli, Dios de las flores, Dios de la fertilidad. Entonces ahí es ese choque. Ahí están, digamos, el Dios cristiano y el Dios prehispánico. Pero se encuentra en la parte de abajo de los arcos. En total son 33 flores. ¿Alguien sabe más o menos por qué tienen que ser 33? ¿O el número 33? Es en relación al cristianismo. No lo sé. La edad en la que murió Jesús. La edad de Jesucristo. Por eso son 33 flores. El Papa, cuando vino el Papa, él quería venir a esta zona, entre Almanalco, por la importancia histórica. Y también qué tan importante es esta primer capilla abierta. Bueno, esta capilla abierta, hay una réplica en París, en Francia, hay una réplica exacta. Entonces, internacionalmente hablando, mundialmente, Tlamanalco también es muy importante. Les digo, ahí están los registros en la presidencia de que el Papa quería venir acá. ¿Y por qué no pudo? Porque no se pudo por problemas de logística y de infraestructura del municipio. Porque aquí no hay hoteles, no hay buenas carreteras y no hay no tiene la capacidad del municipio para albergar ni tener muchísima gente. Porque si hubiera venido aquí el Papa, no se imagina cuantísima gente hubiera venido. Entonces, principalmente por eso, pero existen los registros en la presidencia. Y de hecho, como dato curioso, la presidencia no es como tal un palacio de gobierno, si se dan cuenta. Los palacios de gobierno son muy distintos a lo que tenemos ahorita. Digo aquí, pero ahorita les voy a explicar por qué. Y ahorita ya no se logra apreciar por los arcos, pero más abajo de donde son los ángeles se encuentran uvas. Se encuentran cinco racimos de uvas. Esas uvas, ¿alguien sabe más o menos como qué puede hacer alusión? Las uvas hacen alusión al vino y el vino hace alusión a la sangre de Cristo. La figura está dividido y hay otra cosa muy importante. El campanario. En otras iglesias no están derechas, pero esta no. Si se dan cuenta, están los picos así salidos. ¿Pero por qué? Porque para los indígenas está apuntando en sí a los 4 puntos cardinales. ¿Qué tan grande es la precisión que nada más tienen como 6 grados mínimos de diferencia? O sea, es preciso esto, están alineados norte, sur, este y oeste. Para los indígenas eso es muy importante, porque recordemos que ellos estudian también la ASU. Entonces, eso está conectado. Por eso es que en sus actos de rebeldía, ellos decían, ok, te voy a hacer tu templo, pero yo voy a imponer mis creencias. Dato curioso, esa piedra es de la tumba de un químico alemán. Se dice que este químico alemán fue el que le trajo la fórmula de la cerveza. Dato curioso, la primera cervecera de México se ubica en Amecameca. Era la primera cervecera de todo México. Entonces, esa piedra es la tumba de ese químico alemán. ¿Por qué está la tumba ahí? Hay 2 historias. Uno, se dice que este químico quedó tan enamorado y tan fascinado del lugar, y no lo podemos negar, pues tenemos una vista fascinante, además de que la fertilidad es muy grande. Él quedó enamorado del lugar, quedó enamorado de la gente, quedó enamorado de todo, y él no se quiso ir. Entonces en su lecho de muerte fue enterrado ahí. La segunda historia nos dice que como es alemán, nadie sabe cómo lo tenían que devolver a su país, pues dijeron, pues ahí échenlo. Bueno, pero nos vamos a quedar con la primera historia, sí, porque suena más bonito. Al lado derecho de ahí de la capilla todavía queda un espacio libre, pues ahí se dice que todavía hacen sus ceremonias. No sacrificios, pero sí sus danzas. Y del lado derecho había una puerta grande. Esa puerta, si mal no me acuerdo, decía 1691, del año principio esta puerta fue terminada. Al principio de los años 1690 esta puerta fue terminada, porque ahí no se lee de izquierda a derecha como acostumbramos a hacerlo ahorita, sino de derecha a izquierda. Y ahí, precisamente al lado de esa puerta, también se encontró, bueno, está una lápida. Recordemos que en las iglesias se enterraban a los difuntos.
no fue sino que hasta que fue por un decreto del presidente Juárez que dijeron que ya no van a ser en las iglesias, sino que van a ser en los panteones. Allá, por ejemplo, hay una lápida, aquí adelante hay otra, Ahí. y aquí al lado ahí hay otra. Sí, hay otra. Como en Ameca Meca, sí, y aquí hay otra. Entonces de aquí, de hecho, lo que decían, está dividida y también está en rojo. Esa parte se construyó después. Pero también aquí hay algo muy importante sí, de la iglesia. No sé si se dan cuenta o si les dé como un pequeño toque de que sería muy fuerte. Un castillo. ¿Por qué? Porque Tlalmanalco fue lugar de varios hechos de México muy importantes como la Revolución. Aquí de la Revolución fue muy importante porque tanto por la zona pero también por una cosa, en San Rafael se encuentra la fábrica de papel. Esa fábrica de papel es una de las más importantes y en su momento fue la más importante de toda América Latina. Es nada más esa mantenía muchas cosas del país, solo esa fábrica, por eso es considerada de las más importantes. Entonces cuando llegan aquí, Zapata estuvo aquí, toma Tlalmanalco y se va a San Rafael. ¿Por qué San Rafael? Por la forma, porque allá está cerca los cerros. Entonces ese era su fuerte porque nadie podía encontrarlo. Allá al lado de la fábrica se dice, bueno, no se dice, hay balazos. No de actuales, pero sí de la época. Les digo, de la Revolución. ¿Por qué? Porque cuando llega Zapata pues habían fiestas patronales. Esas fiestas patronales ellos no lo sabían. ¿Van a decirlo? Aguanta. Zapata se encontraba durmiendo. Entonces pues ellos en sus fiestas dijeron, vamos a echar cohetes. Echaron cohetes, pero así varios, y ellos pensaron que los estaban atacando. Pensaron que eran balazos, entonces dijeron, no, pues, ¿por qué hicieron eso, no? Ellos pensaron que nada más era como un complot. Entonces a los que lanzaron los cohetes se los llevaron y los fusilaron. Únicamente por eso. Y al lado de la fábrica se encuentran esos balazos todavía. No han sido restaurados ni nada. Ahora, les digo, por eso es que está hecho de forma de un fuerte. Porque cuando llegaban aquí las guerras, era muy importante eso. Porque hasta allá arriba, ahorita no tenemos el permiso, pero sí nos dan chance luego de subir hasta el campanario. Y se logra observar todo esto. Dato curioso, Tlalmanalco es conocido lugar de tierras planas. Si se dan cuenta, ahorita estamos en una zona plana. El jardín es otra zona, abajo hay otra zona. Así. Son zonas planas. Si quitáramos todo esto, árboles, si quitáramos aquí estructuras, podemos ver hasta Chalco. Wow. Sin problema alguno, sin ningún problema. Pero aquí hay algo muy importante. En la época prehispánica, Tlacochalco era de los lugares más importantes. ¿Pero por qué? Se dice como tal. Ven que les contaba de los 4 altépetls. Cada uno era importante de su forma. Chalco por su zona económico-militar. Ameca Meca por su zona económica y político, entre otros. Pero Tlalmanalco tiene un dato muy interesante. Es que es su zona geoestratégica. Porque teniendo Tlalmanalco, tú puedes ver si viene algún invasor, porque aquí conectaban los lagos de Xochimilco, lago de Chalco, y desde acá se lograba ver la antigua Tenochtitlán. Desde acá se lograba ver Tenochtitlán sin ningún problema. Además de que Tenochtitlán era de las ciudades más iluminadas de todo el mundo, superando otras ciudades como la antigua Venecia. Entonces superaba muchas cosas, se lograba ver, pero aquí alguien podía observar si venía algún ejército de cualquier lado. Entonces dice, si tú tomas Tlalmanalco, tomas la zona, porque te das cuenta de si viene alguna invasión o algún ejército. Dato curioso de Tlalmanalco, cuando se edifica la gran Tenochtitlán, pues no lo hacen en sí los mexicas al 100%, sino que ellos le piden le piden ayuda a los de la zona, a los que son los chalcas y los tlacochalcas. Entonces cuando llegan aquí, edifican Tenochtitlán gracias a las manos de los chalcas y de los tlacochalcas. Pero no solamente eso, Cortés llega aquí a Tlalmanalco. La ruta de Cortés, de hecho, he mencionado, la ruta de Hernán Cortés, de Fernando Benítez, nos explican muchas cosas acerca de todo el recorrido de Cortés, que pasa por Veracruz, pasa por Tlaxcala, pasa por Puebla, pero de Puebla, nosotros estamos hasta el otro lado, de Puebla.
aquí cruzando el Ixta es Puebla. Entonces él cruza por la zona de los volcanes, por la falda. De hecho se encuentra en la ruta de Cortés, la Mecameca, pero pasa aquí por Tlalmanalco. No es como que tome Tlalmanalco, pero él se queda aquí porque él espera llegar a la zona de Chalco. En una de las cartas de relación que le envía Cortés al rey Carlos V, él le explica de que él espera una gran batalla para llegar a Chalco, porque se sabe que en la zona de Chalco es militarmente muy poderoso, que tanto es comparable al ejército de Tenochtitlán, o más fuerte. Entonces él espera llegar con una guerra, y él llega armado, llega a todo, pero todo lo contrario, los chalcas lo reciben muy bien, porque dicen: tú eres nuestro invitado. Simplemente sabemos identificar a nuestros enemigos, nosotros no sabemos qué tú eres, pero eres nuestro amigo, entonces lo reciben bien. Y ese es un punto clave para tomar Tenochtitlán, porque él ya tiene esta zona de Chalco, porque les digo, lo de los lagos, porque conecta el lago de Xochimilco al de Chalco, bueno, Chalco, Xochimilco, y Xochimilco, Tenochtitlán. En una de las cartas de relación que envía Hernán Cortés, aquí lo pueden ver, esta es una de las cartas de relación del libro. Aquí nos explican por dónde viene la ruta de Cortés. Nosotros estamos aquí, Tlalmanalco. Aquí está Chalco. Aquí es por donde llega Cortés. Todo esto son los recorridos de Cortés. Entonces aquí nos encontramos nosotros, Tlalmanalco. Y aquí están el lago de Chalco y el lago de Xochimilco. Muchos dicen que aquí es en donde se contó la historia de lo que pasó, de la llegada de los frailes franciscanos hasta la creación de lo que conocemos ahorita. Entonces, desafortunadamente ya no se saben muchas cosas de aquí, pero todavía podemos rescatar varias cosas. Pero de lo más importante son las figuras que están aquí. Aquí adelante, cuando llegan los frailes franciscanos, son 12 en total. Pero el personaje más importante de todos es Fray Martín de Valencia. Fray Martín de Valencia, ¿qué es este? No, hasta acá como marcado. Ese es un poco más marcado. Ese es Fray Martín de Valencia. Porque es un personaje muy importante. Cuando los frailes franciscanos vienen, es todo lo diferente que un indígena pensaba de un español. ¿Por qué? Porque ellos llegaron en túnicas y llegaron descalzos. No llegaron en caballos, venían con armadura. Y ellos dijeron: si son españoles, ¿por qué vienen así? No vienen en caballos, no vienen en armadura, no vienen armados, no vienen y vienen descalzos. Para ellos era muy importante eso, por lo que les decía, su conexión con la naturaleza. Llegaban descalzos, entonces por eso es que para ellos, por los frailes, es que no es fácil la transformación de la cultura y de la religión. Porque ellos realmente llegaron con ese propósito, evangelizar, no de imponer, evangelizar. Esa es la diferencia de los frailes franciscanos a lo que se hizo mucho aquí de evangelización en México. Pero también aquí hay algo muy interesante. ¿Sí logran ver ese sello? Ese es el sello franciscano. Únicamente en México existen cinco representaciones de ese sello. Uno se encuentra aquí en Tlalmanalco, otro se encuentra, si no me acuerdo, en Mataputla, y otro está en Buenaventura. Pero solamente son 5 los que aparecen. Estos sellos son los sellos de los franciscanos. Esta puerta es original, siglo XVI. Todavía es original, ya adentro pues también podemos ver otras cosas. Vamos a pasar. Sí, parece y lo mismo pasó aquí, de que se pintó. Fue desafortunadamente pues, por lo mismo, de la ignorancia, pues vamos a quitar el punto. ¿Graban? Es ese. Es el que cierra la puerta. Ese también es original. La puerta es original, siglo XVI. Pero también aquí hay algo muy importante. Esas cruces. Esta es una réplica de la cruz que cargó Cristo. Esta es la réplica de la cruz que cargó Cristo. Ahora, imagínense cargarla. Y esta la que cargaron los ladrones. Bueno, donde se crucificó los ladrones. Esta es la réplica de la réplica. La réplica original del siglo XVI todavía existe, pero está guardada aquí en la bodega.
la iglesia. Todavía está. Y esta se llegan a sacar en las fiestas patronales. ¿Y eso también era así o también la pintaron? No, esta sí la pintaron, porque esta es la réplica de la réplica. Pero todavía sí llegan a usar fiestas patronales. En la parte de aquí a la izquierda tenemos igual otras figuras, estas son originales, siglo XVI. Si se dan cuenta, tenemos aquí como si fuese un ángel, dos conejos con fruta. Y arriba tenemos las garzas. Hubo un tiempo en el que se pensaba que las garzas estaban hablando acerca del pecado. ¿Por qué? Es que aquí hay mucha controversia porque hubo un tiempo en el que, les digo, pensaban que las garzas hablaban del pecado, pero en realidad no hablan de eso. Estaban haciendo todo en referencia a lo que es de Dios. El ángel, bueno, los ángeles, está hablando de eso. Los conejos representan la Pascua. Es totalmente la Pascua de lo que tenemos aquí en Latinoamérica, en los Estados Unidos. En Estados Unidos son conejos que no todos y no tiene sentido. La Pascua aquí Sí, no religioso. muy religioso, mucho mártir. Mucho mártir dijo. Sí, de hecho sí, porque eso es lo que representa en realidad. Aquí, a mi lado derecho, podemos ver ciertas imágenes. Aquí en medio, ese es Fray Martín de Valencia. Del lado izquierdo tenemos a Santa Clara. Y aquí a mi derecha está San Buenaventura. Hay un municipio. Nombrado San Buenaventura en nombre de él. Entonces tenemos a San Buenaventura, Fray Martín de Valencia y Santa Clara. Y en la parte de aquí arriba también tenemos otras imágenes. Y de hecho, si se dan cuenta, ahí también podemos encontrar los racimos de uvas. ¿Por qué? Porque hace representación al vino y del vino a la sangre de Cristo. Los ángeles también. Esa pintura también es original, siglo XVI. ¿Con qué pintura se hace? Pues con los materiales locales. Y eso sería todo por hoy. Suscríbanse, denle like, compartan con sus amigos. Y si gustan que compartamos más de este tipo de videos, de este tipo de contenido, les agradeceríamos que lo escriban en la cajita de comentarios y que apoyen a full, a muerte a este nuevo canal UPMens Academia Voz y Cultura en este nuevo proyecto que tenemos. Y si tú eres residente en ese pueblo o de la región de los volcanes o de un lugar cercano, les animo que visiten esos lugares. El museo fue grandioso. Y sin más, yo me despido. Esto fue UPMens Academia Voz y Cultura. Todos los beats corren a cargo de ANC Studios.